A continuación, veremos las herramientas que debemos crear para esta fase de planificación, comenzando por el alcance del proyecto. Este formulario debe llenarse en su totalidad. Debemos traer todos los datos de los formularios anteriores. Debemos incluir el alcance. Recordemos, acá debemos colocar hasta dónde llega el proyecto e incluso lo que no corresponde. Debemos colocar también cuál es la estimación de tiempo y costo del proyecto y todos los que asumimos, todos los supuestos, las restricciones y los factores críticos de éxito. Este documento también debe contar con una aprobación. Luego tenemos el documento de los requerimientos. Este debe ser elaborado en una hoja de cálculo aparte. Recordemos que los requisitos son cada una de las características de los entregables. Cada entregable debe colocarse en una pestaña del documento y para cada uno de esos entregables debemos indicar qué es lo que se debe cumplir, el debe ser o debe tener. Recordemos, debemos numerar estos requerimientos. Plan de comunicación. Este formulario debe llenarse de todos los campos. Recordemos, acá debemos indicar quiénes son los destinatarios, cuál es el método que vamos a seguir, la frecuencia, la persona responsable. Deben indicarse aquí al menos todos los reportes de estatus del proyecto. Estatus de reportes del proyecto. En esta fase de planificación solamente vamos a elaborar los formularios, van a quedar vacíos, se van a llenar en otra fase del proyecto más adelante. En el caso del por equipo de proyecto deben indicar cuál es la tarea que se debe completar en el periodo, qué se espera para el siguiente y algún comentario. El estatus de reporte general debería consolidar los estatus de cada uno de ellos, donde se muestra esta misma información y adicionalmente se muestra un tablero con colores acerca del estatus general que tiene el proyecto, en presupuesto, en el tiempo, en alcance. Para el seguimiento de las acciones en esta fase solamente vamos a elaborar el formulario, ya que se llenará cuando estemos ejecutando el proyecto. Debemos colocar aquí en el formulario los campos que se indican allí, mientras que para todos los siguientes que son relacionados al equipo de proyecto sí deben ser llenados para todos los miembros. En el primer formulario debemos colocar cuáles son las habilidades y entrenamientos requeridos. Debemos indicar cuáles son los roles y responsabilidades que tendrá cada miembro del equipo dentro del proyecto, en qué fase será necesitada incluso. Debemos generar entonces gráficamente un diagrama en donde se muestre en qué fase del proyecto van a estar trabajando. La lista de materiales y equipos sí debemos colocarlo. Para ello nos vamos a apoyar por cada uno de los requerimientos. Vamos a revisar cuáles son todos los requerimientos y qué vamos a necesitar entonces para cada uno de ellos. Seguimos entonces con toda la lista de riesgos. Acá también sí debemos indicar todos los riesgos que hemos identificado, agrupados por categoría, para sacar el puntaje del riesgo o el escorcio, plan de responsabilidad. Eso lo vamos a ir indicando en los formularios a continuación, que es el de probabilidad e impacto. Nosotros debemos indicar para cada uno de esos riesgos cuál es su probabilidad de impacto en los valores que se indican acá, alto, medio, bajo, para sacar su puntaje correspondiente. Luego debemos tener también cuál es el registro de los riesgos. Para aquellos que tengan una alta probabilidad de impacto, debemos indicar quién es el responsable. Hasta que finalmente estos riesgos, en la medida de que vayan ocurriendo, vamos a tener una respuesta de los riesgos, pero solamente vamos a elaborar el formulario en caso de que estos riesgos sucedan. Veamos el ejemplo del texto guía para esta fase de planificación.
el documento de alcance. Aquí traemos la información que ya tenemos en los otros formularios. Vamos a incluir el alcance. Debemos indicar qué es lo que incluye y qué cosas no están contempladas dentro del proyecto. También debe colocarse todos los supuestos, las restricciones y los factores críticos de éxito. Este documento debe ser o debe contar con una aprobación. El documento de requerimientos, el cual ya explicamos en el caso anterior que debe ser para cada uno de los entregables. Luego tenemos el plan de comunicaciones. Este documento debe llenarse en su totalidad y vemos en este caso que el responsable de las comunicaciones siempre es el gerente del proyecto. En el caso del documento anterior, el primero, el reporte, el alcance, vemos que es cuando esté listo y los reportes de estatus, por ejemplo, podrían ser semanales. Debe indicarse cuál es el método en que se va a notificar. Tenemos algunos cuando estén listos y otros con una frecuencia periódica. Para los reportes de estatus solamente vamos a dejar el formato o formulario en blanco. No vamos a llenar los campos, tanto para el estatus de los miembros del equipo como para el general. De igual manera, tenemos el de los registros de las acciones, también debe dejarse en blanco, aun cuando en el ejemplo se coloca una acción que deba tomarse. Los siguientes formularios, que son relacionados con el equipo de trabajo o el personal del proyecto, deben llenarse en su totalidad. En donde nosotros registramos cuáles son las habilidades requeridas y la educación, debe estar completamente lleno. También cuáles son el de roles y responsabilidades, debemos indicar en qué fase del proyecto van a estar trabajando, incluyendo cuál es el nivel de autoridad que tiene dentro del mismo. Es importante en el siguiente mostrar gráficamente para cada una de las fases del proyecto quién es el personal con que va a estar trabajando, con el que vamos a estar interactuando, el responsable de cada uno de ellos. La lista de materiales también debemos colocarla en su totalidad. Para ello vamos a utilizar todos los requerimientos. En base a los requerimientos vamos a ver qué es lo que necesitamos en equipo, en mano de obra. Entonces, si conocemos la cantidad y los costos, debemos identificarlos. Los riesgos del proyecto. Estos sí debemos documentarlos todos los que conocemos hasta esta fase de planificación. Deben estar agrupados por una categoría y debemos describirlos cada uno de ellos. Para sacar el score o el puntaje del riesgo, vamos a utilizar el siguiente formulario que nos indica allí para cada uno de ellos cuál es la probabilidad y el impacto para obtener cuál es el puntaje del riesgo. Para que entonces nosotros en base a ese score podemos entonces determinar quiénes de los riesgos van a necesitar o no de un plan de respuesta, incluyendo cuál es la estrategia de mitigación que se va a lograr, que se vamos a emplear. Por último, vamos a elaborar, que no está en el ejemplo, es el formulario de la respuesta de los riesgos, que estos son en caso, se van a llenar cuando se estén sucediendo.